Bienvenido, bienvenida a Lo que no se dice podcast. Un podcast totalmente distinto de lo que estás acostumbrado a ver y a escuchar. Porque en cada nuevo capítulo no solo te vas a divertir, vas a reír, vas a reflexionar y vas a aprender, sino que vas a conocer aquello que no se dice. Así que prepárate a disfrutar de este nuevo capítulo, de esta nueva edición del podcast Lo que no se dice podcast. Así que comencemos. Bienvenido, bienvenida a este primer episodio del podcast Lo que no se dice podcast. Mi nombre es Anderson Meléndez y si todavía no me sigues, quiero invitarte de una vez a que me sigas en todas mis redes sociales como @soy Anderson Meléndez. Si estás viendo esto por mi canal de YouTube y no estás suscrito, pues la invitación es directa. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte todo el contenido que estamos compartiendo. Y si me estás escuchando por cualquier otra plataforma de podcast, te invito a que te unas, te suscribas y me sigas para que no te pierdas de ahora en adelante cada episodio nuevo de nuestro podcast de Lo que no se dice. Que bien sea de paso, este es el primer episodio, estamos haciéndolo y liberándolo la primera semana del año 2024 y la meta que quiero que tú me acompañes para virar si lo logramos es tener este año 2024 52 episodios. Quiere decir esto que cada semana vamos a estar publicando cada día jueves un nuevo episodio, ¿o no? Acabo de recordar, listo, cada día martes, Anderson, sigue el guión. Pues quiero que esto sea lo más natural posible. Quiero que este podcast, más allá de mostrar valor, quiero que sea natural, sea orgánico. Entonces, van a ser todos los días martes, los días jueves. Vamos a tener en mi canal de YouTube un nuevo video de valor y en las noches de los días jueves vamos a tener un en vivo de valor donde voy a estar con ustedes. Así que la invitación es que te suscribas al canal. Si me estás escuchando por cualquier de estas plataformas, Spotify o cualquier otra de podcast, te unas, porque de aquí en adelante te voy a acompañar y me comprometo, te doy mi palabra y esto va a ser una medición para ambos de que vamos a estar durante cada semana de este año 2024 compartiendo un nuevo episodio. Ahora, para dar inicio a esta iniciativa no es repugnante. Para dar inicio a esta iniciativa, repito, del podcast de Lo que no se dice, estuve pensando de qué hablar en este primer episodio. Cómo mostrar que el inicio de este nuevo contenido realmente tenga valor para ti. Y el tema de hoy que vamos a estar conversando es quién soy realmente. Es decir, me voy a desnudar en los próximos minutos frente a ti que me estás viendo y escuchando, porque pues yo soy del que cree que no nos conocen al 100% y tampoco me va a dar el tiempo para que me conozcas al 100%. Tendrías que compartir muchísimo conmigo, tendrías que, no sé, estar mucho tiempo conmigo porque pues creo que la mayoría de nosotros no terminamos de conocernos ni de conocer al otro al 100%, pero lo que sí quiero lograr en este capítulo del día de hoy es que al final de este episodio es que tú sepas cómo llegué yo hasta el día de hoy. O sea, cómo ha sido este recorrido. No te puedo contar mis 39 años de edad con lujos y detalles, porque en primer lugar creo que sería muchísimo tiempo y eso te aburriría. Y en segundo lugar, no soy tan bueno para recordar todo lo que ha pasado. Voy a ir haciendo una cronología de mi viaje como persona, como individuo, como emprendedor. Te voy a contar en este episodio los que son mis miedos, mis aciertos, mis desaciertos, mis victorias, mis derrotas, para que tú entiendas un poco también y que la próxima vez que tú tengas la oportunidad de verme o estar conmigo en persona, diga, bueno, ahora sí conozco un poco más. ¿Por qué esto? Porque yo sé que posiblemente tú me has visto en algún otro lugar, me sigues en mis redes sociales, has visto algún programa o video mío en cualquier otro programa, has ido a algún evento donde yo he estado y no necesariamente por eso me conoces. Es decir, pasa mucho que
Bueno, recientemente me sucedió esto que te voy a contar. Una persona te ve en la calle, te saluda y pues sabe tu nombre, pero yo soy malo. Uno de mis defectos y quizás errores es que no suelo recordar los nombres de las personas, al menos que estas personas compartan tiempo conmigo, al menos que esta persona haya tenido una conversación interesante o una conversación extensa conmigo. Entonces pasa mucho. Hace poco me sucedió que estaba en el gimnasio, estaba entrenando y se me acerca una chica y me dice, hola Anderson, ¿cómo estás? Yo la saludo porque no le dejo el saludo en el aire a nadie, me parece algo de mal gusto. Y luego de saludarla, le pregunto, oye, perdóname, ¿me podrías recordar de dónde te conozco? Y la chica me dice, ¿en serio no te acuerdas de mí? Y yo, no, si te lo estoy diciendo es porque de verdad no me acuerdo. Yo soy de el reto 10K, uno de los programas con los cuales en su momento yo aprendí acerca del lanzamiento. Y yo, buenísimo. Quizás cuando me veas con el cabello corto te vas a recordar. No me recuerdo, coño. ¿Por qué no me recuerdo? Porque soy malo. Repito, al menos que tú y yo tengamos una amistad o hayamos establecido alguna conversación a largo plazo y que esa conversación haya sido interesante, hayamos hablado varias veces, pero si fue una sola vez, para que me vayas conociendo, no me voy a acordar de tu nombre. No me voy a acordar. O sea, soy malísimo con los nombres, así como tampoco me acuerdo en ocasiones de las direcciones, así como tampoco me acuerdo a veces de situaciones que han pasado y tiene que salir mi esposa o alguien de mi familia a recordarme. A veces cambio las historias, pero no es por querer, es porque así soy, carajo, y listo. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, muchas veces creen y consideran que nos conocen porque nos siguen en las redes sociales, que nos conocen porque son parte de nuestra comunidad y nuestros alumnos, haciendo la salvedad de que yo sí trato de mostrarme tal cual como soy con mis alumnos para que no vean que uno no es distinto a ellos en cuanto a tema de comportamiento, en cuanto a temas de persona, ser, porque se ha creado mucho ese personaje de no sé si es el término correcto, pero se ha creado mucho ese personaje de idealizar, no sé, como que el gran ídolo, ¿sí? Que tú sigues, que es como que muy superior a ti, o sea, tiene una... Y no, o sea, simplemente todos somos iguales, la única diferencia es las decisiones que quizás han tomado y las acciones que han implementado y al final los resultados. Pero, ¿qué me gusta a mí? Que la gente realmente me conozca como soy, quién soy, cómo soy, cuándo soy y por qué soy. Entonces vamos a hacer una pequeña cronología donde voy a ir hablando de ciertos años de mi vida para ir, no sé, analizando cada cosa que sucedió en ese momento que me llevaron hoy a lo que soy, a mis 39 años de edad y que me siguen impulsando a lograr lo que quiero lograr en esta vida. Entonces, dicho esto, mi bebida predilecta, primera cosa que tienes que conocer, me encanta el café. Si algún día quieres invitarme a charlar, por favor hazlo con un café. Te aseguro que te voy a decir que sí. Y si me invitas a tu casa y no me das café, te aseguro también que no voy a volver. No, mentira. Bueno, vamos a comenzar con mi niñez. Vamos a hablar de un poco de lo que recuerdo de mi niñez, partiendo desde mi nacimiento. No recuerdo mi nacimiento, o sea, no. Pero sí vas a ver por qué te voy a contar desde mi nacimiento. Mira, yo vengo de una familia que yo no la consideraría pobre, tampoco clase media, es decir, una familia, pudiera decir clase media, media baja, ¿sí? ¿Por qué media, media baja? Bueno, porque a pesar de que nosotros no vivíamos en una superurbanización, vivíamos en algo tipo barrio, ¿sí? Pero la mayoría del tiempo no faltaban las cosas en mi casa tomando en cuenta de que sí había escasez, ¿ok? Sí, había un equilibrio entre escasez y tener disponible, pero no había abundancia. Lo que quiero que entiendas es que no crecí ni en un barrio fino, ni crecí con abundancia. Crecí con dos padres trabajadores, por un lado un papá que pues quizás no le enseñaron a amar o no le enseñaron el término del amor como nosotros pretendemos que tiene que ser el amor, una madre entregada a sus hijos,
un poco víctima, sí. Mi mamá sabe que eso lo hemos hablado muchas veces, ya te voy a contar un poquito de eso. Y bueno, con eso crecí. Pero hay algo muy chévere que es la primera clave que quiero que entiendas porque yo soy del que cree, hoy a mis 39 años de edad, que Dios, te voy a hablar muchísimo de Dios, que Dios siempre tiene un propósito especial para nosotros. O sea, nosotros no nacimos, carajo, por casualidad, ¿sí? Porque, es que vinimos a poblar el mundo. En estos días escuchaba que la, el ciclo o la razón real de la vida de una persona es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pues puta, o sea, qué vaina tan mala. O sea, no, yo quiero dejar un legado, yo quiero disfrutar la vida, o sea, hay cosas más. Pero regresando a esto, fíjate que yo tuve una hermana que nació con problemas. O sea, mi hermana nació con le faltaba el hueso bífero de la columna vertebral y tenía un pequeño retraso mental. No tenía síndrome de Down, ¿ok? Tenía un pequeño retraso mental y como le faltaba el hueso bífero de la columna vertebral, de aquí para abajo, de su cintura para abajo, ella no sentía absolutamente nada. Cuando digo no sentía nada, era que estaba en silla de ruedas, era que no sentía cuando tenía sus necesidades básicas y entonces mi mamá tenía que pero ¿qué es lo interesante de este inicio de mi vida? Lo primero es que cuando mi hermana nace, a mi mamá le dicen, y ya vas a ver por qué te estoy contando esto, que dejara a mi hermana allí en la maternidad porque la niña no iba a desarrollarse, o sea, no iba a durar más de 3 meses. O sea, imagínate una madre, a pesar de saber que su hija nació con hidrocefalia, o sea, este tema de la cabecita grande, que te digan, deja tu hijo. No, mi mamá decidió salir adelante con ella. Primer error de la medicina, le dijeron que no iba a vivir más de 3 meses. Mi hermana falleció a los 12 años, se desarrolló y creció muchísimo a pesar de que le hicieron una operación para reducirle el cráneo y que fuera una niña relativamente normal. Y entonces en esa evolución, uno de los doctores le dijo a mi mamá, mire, si usted quiere que su hija evolucione, usted tiene que tener otro hijo. No era que mi mamá para ese momento quería, honestamente, tener un hijo, pero era una posibilidad para que mi hermana en su momento evolucionara. Así que llegó este caramelito del Caribe. No, así que ahí fue la razón por la que yo vine a este mundo desde ese punto. Entonces, quiere decir que si yo me pongo a analizar esto, luego que lo conocí, ¿por qué te lo cuento? Porque es que ahí viene el primer concepto, o sea, el primer propósito de Dios para, en este caso, mi vida. Yo vine a servir. ¿Por qué? Porque yo vine a servirle como modelo a mi hermana. Tengo muchas cosas que contar que recuerdo hasta los 8 años cuando mi hermana partió a la presencia del Señor, que contarte cosas que viví con ella, no lo voy a hacer acá, pero sí parto de ese principio. Vine a servir. Porque yo, o sea, fui creado literalmente para poder ayudar a evolucionar a mi hermana que tenía problemas. Entonces, sí se cumple el principio que hemos escuchado muchas veces y que yo te acabo de decir, de que Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Entonces, ahí crecí. Así comenzó mi historia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo crecí yo? ¿Cómo nace esta vena quizás de querer ayudar a otros, de evolucionar, de servir? Por un lado, un papá trabajador, empleado todo el tiempo, nunca tuvo un negocio propio, así que no quiere decir que ese principio que si no vienes de padres emprendedores, tú no vas a ser emprendedor, sino hay un beneficio detrás de eso, por supuesto, o sea, nos ayuda a cuando tenemos un modelo a seguir. Ejemplo, si tú hoy eres emprendedor o emprendedora, tus hijos van a modelarte, pero yo no tuve ese modelo en mi casa. Incluso recuerdo más adelante que cuando la primera vez que yo me quebré, me voy a adelantar un poco en toda esta cronología, la primera vez que yo me quebré, yo empecé a educarme para entender qué pasaba con el dinero. O sea, no puedo decir que tengo inteligencia financiera y todo, porque todavía hay cosas que la cago, honestamente. Quizás tú también harás lo mismo, te identificarás con esto. Pero cuando yo pasé esa parte, yo recuerdo que una vez me estaba formando y hicieron un ejercicio donde teníamos que escribir las personas que nosotros modelábamos y que eran un ejemplo para nosotros en temas de negocio, emprendimiento, manejo de finanzas de nuestro círculo familiar.
¿cuál fue, no diría que mi sorpresa, cuál fue mi realidad? Que cuando yo fui a escribir eso, no habían personas dentro de mi familia para ninguno de los dos lados, o sea, ni para parte de papá ni para parte de mamá, a quien yo quisiera modelar. ¿Por qué? Porque todos no tenían una vida como que de éxito y una vida, sí, me dejo entender. Entonces, no es tan cierto que si no vienes de buena familia, si no eres de barrio, si no, no puedes salir adelante. O sea, yo soy un producto de eso. ¿Ok? Entonces, listo, crecí, sí, como un modelo de madre que era emprendedora empírica. Cuando digo emprendedora empírica era que mi mamá, para generar sus ingresos, porque mi papá solo se encargaba en su momento de cumplir con las cosas de la casa, con algunas, otras no, mi mamá para conseguir su dinero, pues tú tenía que trabajar. No recuerdo, y créeme que antes de empezar a grabar este capítulo, estaba haciendo memoria de cuántas veces mi mamá había trabajado bajo el modelo de empleada y creo que fue como dos veces, si no más recuerdo. Una vez que tenía como una especie de hogar de cuidado diario, así se llamaba en Venezuela en su momento, que era donde traían los niños y ella desde la casa cuidaba a los niños de los demás. Eso era un empleo porque tenía un salario. Y otra que recuerde era trabajaba en una fábrica que incluso yo llegué a trabajar ahí también, en una fábrica, no, tres ya, en una fábrica de, ¿cómo se llama? Se me fue el término, zócates, bombillos, enchufes, entonces ellos tenían que armar estos zócates. Escríbeme aquí abajo en los comentarios si me estás viendo por YouTube, ¿cómo se llama en tu país esto de donde van los bombillos? En Venezuela se llama zócate, enchufe, conectores. Escríbeme tú ahí cómo se llama, ¿no? Y pues si lo puedes hacer también por Spotify, que me estás escuchando, piensa un poquito cómo se llama en tu país. Y la otra empresa que creo que trabajó mi mamá, pero era en la casa, era en una fábrica de zapatos. Entonces cosía los zapatos y iba entregando. Entonces, claro, te pagaban, eso sí recuerdo, porque yo también la ayudaba, te pagaban por la cantidad de bolsas de zapatos que tú entregaras. Entonces tú ibas una vez en la semana, recibías todos tus paquetes y si el siguiente día llevabas más, te daban más y así era. Igual que el tema de los zócate, enchufe, conectores y todo esto, ¿no? Bueno, pero mi mamá era una emprendedora empírica porque vendía de todo. Cuando digo vendía de todo, vendió, en Venezuela se le llama Avon, yo sé que en otros países le dicen Avon, valga la cuña por ahí para esto, vendió Tupperware, vendió Christian Carol, vendió, o sea, vendió todo lo que era ventas por catálogo. Pero también mi mamá vendía galletas y vendía desinfectante. O sea, esa parte de las galletas y desinfectantes lo recuerdo muchísimo porque todos los días lunes íbamos en la mañana cerca del barrio de urbanización donde nosotros vivíamos, se llamaba Urbanización Gran Mariscal de Ayacucho, en el estado Miranda, Venezuela, mejor conocido como Mopia. Este es un tema de mucho vacilón y echadera de broma en mi familia, porque yo siempre digo Mopia, Mopia, y como esa mierda no aparece ni en el mapa, pues todo el mundo se ríe con esto. Pero entonces estaba Mopia y antes de llegar a Mopia había otro barrio que se llamaba Simón Bolívar. Entonces el camión llegaba ahí a la plaza, a la entrada del barrio Simón Bolívar y venía la gente de otras organizaciones, Santa Bárbara, La Tortuga, Losada, ahí y la gente de Mopia, Santa Rita, El Paraíso, todo este tema y llegaba ahí. Entonces, yo iba con mi mamá, retiramos, íbamos en bicicleta, algunas veces caminando, algunas veces en autobús, pero íbamos mayormente en bicicleta y retirábamos las bolsas o las cajas de desinfectante, luego salíamos a repartirlo, a venderlo, porque pues saben que en estos pueblos la gente como que lo compra semanalmente, y mi mamá me hacía una lista y yo iba de casa en casa a cobrar. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque desde pequeño se me creó esa vena de vendedor. O sea, te estoy hablando que menos de de entre los 6 a 9 años fue esta época para mí. Luego, en mi barrio donde yo vivía, y esto también tiene que ver mucho, habían dos opciones. Como era un barrio de personas humildes, para no utilizar la palabra pobre porque es que no éramos pobres, pero sí eran personas humildes, habían dos opciones. O tú te dedicabas a estudiar, como muchos de los pueblos y ciudades de Latinoamérica, de ustedes que me están escuchando, para tratar de salir adelante, o simplemente te dedicabas a trabajar, bien sea en el campo o bien sea en los trabajos tradicionales. Pero yo decidí tomar una tercera opción que me sirvió muchísimo para formarme y fue irme por el deporte. Mientras todos los que se criaron conmigo estaban de vagos, porque ese era el término, y espero que se entienda, si no se entiende en tu país,
vago es Aragán, no hace nada, yo estaba entrenando. Entonces, claro, el hecho de estar entrenando me crió como que me creó como que la disciplina y la cultura de ir con valores distintos. ¿Por qué? Porque entonces no tuve, y honestamente lo digo, no tuve contacto con temas de delincuencia, no tuve contacto con temas de drogas, no tuve contacto, no, porque yo decidí irme hacia otro camino. Pero entonces en ese camino del deporte se empezó a crear en mí, y nuevamente aquí, como dice Albert Einstein, los puntos se unen hacia atrás. Recuerden que le dije que vine a servir, o sea, el motivo por el cual nací, pero se me creó a mí un deseo y una necesidad de aprender más, de poder desenvolverme, y como en mi casa no había dinero para esto de Atari, Nintendo, yo vengo de la época de los Atari Nintendo, tengo 39 años en este momento, así que claro que vengo de ese momento. Eh, digamos que no, no, no había otra opción para tener todos estos juegos para entretenerme en ese momento, y yo me fui hacia el lado de el teatro. Empecé a hacer teatro, empecé a hacer cursos de niño, estoy hablando de adolescente antes de salir de la secundaria, bachillerato se dice en Venezuela. Y eso me llevó a trabajar en algunas presentaciones, algunas obras de teatro. Después me llamaron una vez para trabajar en una película y pues mi papá no quiso autorizarme, así que no pude porque era un menor de edad. Cantaba, señores. Entonces, miren cómo va aquí uniéndose todo, teatro, deporte, cantaba. Yo no tenía la voz de esta manera cuando era un niño, más bien cuando yo respondía el teléfono en mi casa, yo respondía, hola, buenos días, ¿cómo están? Y la gente decía, aló, Beatriz, y eso a mí me molestaba mucho. O sea, yo no sé en qué momento yo cambié mi tono de voz y empecé a hablar como hablo ahora. Pero voy a todo esto. Entonces, ¿cómo termina? ¿Qué recuerdo de mi adolescencia? Recuerdo el hecho de querer hacer siempre deporte. Recuerdo el hecho de una madre que se entregaba a simplemente trabajar para que sus hijos tuvieran comida en su casa. Un padre que si bien ayudaba, no estaba 100% presente. Una madre que me dio el ejemplo de que se podía ganar dinero, pero entonces no había una formación de manejar el dinero para ser libre financieramente. Y recuerdo también de que, independientemente de que yo viniera de un barrio y que la mayoría de mis amigos y la gente con que yo me crié tomaran otro camino de delincuencia, droga y todo, yo me refugié en el deporte, en el teatro y luego en la radio. ¿Qué quería hacer yo de niño? Como todo niño, tenía deseos de ser bombero, ser policía, ser vaina que no le recomiendo a nadie ahorita. Entonces, yo fui militar. O sea, yo tenía el deseo de ser militar. O sea, era una cosa que en mi país, en mi momento, eran como que los más respetados hasta que llegó Chávez, ¿no? Ya después que llegó Chávez, se fue todo para la mierda. Pero entonces, yo quería ser militar. ¿Qué pasó? Graduado, yo jugué voleibol desde, no sé, octavo grado hasta quinto año. Y entonces resulta ser que salgo de bachillerato y tengo la opción de entrar a la universidad a estudiar por el hecho del deporte. O sea, me daban cupo en las universidades para ser parte de la selección de la universidad en voleibol, y yo decidí irme para la escuela de suboficial. Punto clave aquí, el primer año yo iba a entrar a la escuela naval, es decir, iba a ser oficial. Presenté todos mis exámenes, eso fue, no recuerdo exactamente el año, porque repito, recuérdese que al inicio le dije que soy súper malo con el tema de los años, pero fue más o menos como 99, 2000, por ahí. Yo sé que en el 2001 yo salí de la Armada, ya les voy a contar eso. El hecho es que yo presenté para entrar a la escuela naval, salí en la lista de los que habían quedado, y cuando mis padres fueron a inscribirme, que de paso tenían que hacer un sacrificio enorme para comprar todo el paquete de uniforme, todos los implementos y todo, yo no salía por ningún lado. O sea, yo no aparecía por ningún lado, como que nunca hubiese presentado el examen. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por como dice Albert Einstein también, o Isaac Newton, tengo una palanca y moverás al mundo. Yo no tenía una palanca, y hay mucha gente que sí tenía palanca, iban sacando a los hijos de Carmen y José. Pues yo entré en ese grupo de hijos de Carmen y José y me sacaron. O sea, no aparecí.
sea, imagínate un adolescente de 16 años con el sueño de ser militar, frustrado. Yo me quería tirar al metro de Caracas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la primera reflexión es, aplicándolo a la vida hoy a mis 39 años, cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un deseo, así te quiten de la lista, tú lo vas a cumplir. ¿Por qué? Porque el siguiente año yo, ok, pasé mi trago amargo, mi luto, me quería suicidar, todo el tema, pero el siguiente año me dediqué a prepararme. Dije, bueno, este próximo año ya no quería saber nada de la escuela naval, ¿sí? Porque había entendido de que ser oficial en ese momento era como que más para gente pudiente. O sea, lamentablemente en Venezuela así era en su momento. No sé cómo será ahora. Si tú eres de Venezuela, tienes algún familiar, amigo, conocido o algo militar, por favor, coméntame cómo es ahora. Yo no sé cómo es ahorita. Pero cuando en mi época, o sea, mis 16 años de edad, estoy hablando hace 23 años, era así. Entonces, el hecho es que yo el siguiente año me preparé, hice un curso para presentar nuevamente, pero ahora en la escuela de suboficiales. Resulta ser que quedé, incluso quedé entre los 10 primeros de todos los que presentaron el examen, porque yo fui muy preparado. Claro, no quería entrar por el área deportiva, así que me dediqué a presentar mis exámenes y todo. Cuando llego allá, los 2 años que estuve, porque en el tercer año, o sea, para ascender a tercer año, que me faltaban 2 semestres para graduarme, me votaron, me dieron de baja. ¿Por qué me dieron de baja? Porque yo no servía para la parte académica. O sea, literalmente hoy yo soy un emprendedor con éxito que puedo ayudar a muchas personas que enseño acerca del lanzamiento, que he tenido lanzamientos que han facturado hasta 7 cifras, pero yo era malo para la parte académica. O sea, estudiando era malo, era promedio, o sea, tan promedio que me dieron de baja en esa escuela porque traía una materia de arrastre desde el semestre número 1 y iba a pasar para el quinto semestre. Y esa materia era matemática y en el tercer semestre me quedó electrónica. Ahora, ¿cuál es la reflexión con respecto a esto? Otra reflexión más que espero que la estés escribiendo. No importa que tú seas malo en el ámbito académico, tú tienes que buscar cuál es tu verdadero don, cuál es tu verdadero propósito, en qué tú eres bueno y desarrollar esa habilidad. O sea, yo hoy, si me hablaras, o sea, si me preguntas, bueno, ¿en qué eres bueno? Soy bueno en estrategias digitales. En eso soy bueno. Para eso no tengo que saber ni de matemática ni de electrónica, simplemente tengo que saber de persuasión, de copy, de plataforma, de tráfico. O sea, hay otros elementos que luego me formé. Y esto lo digo muy en serio, para si me está escuchando alguien que todavía tiene la mentalidad de que no, es que tienes que ser bueno y si no sacas un 5, no eres una buena. A la mierda, yo era un alumno promedio. Yo era un alumno promedio. Por eso es que yo en ocasiones cometo el error como padre de llamarle la atención a mis hijos porque no rinden en el colegio, pero después me digo a mí mismo, o sea, mala suerte, pana. O sea, que consiga su punto de éxito. Listo, entonces entro a la armada, salgo, me dan de baja y cuando salgo, pues nuevamente otro momento de frustración en mi vida. O sea, mi sueño era ser militar, mi familia había hecho el sacrificio para que yo estuviera allí, hablando de mi padre y mi madre. El hecho es que no tenía cara para decirle a mi papá y a mi mamá de lo que quería. Pero recuerdo esa etapa porque después que yo salí de ahí, siempre tenía el amor por siempre he tenido el amor por el deporte. Más si me invitas a jugar voleibol, estoy, simplemente dime dónde y cuándo. Salgo de allí y me queda todavía un año para poder jugar los juegos universitarios en Venezuela. O sea, cuando tú sales de bachillerato, tienes como que, no sé cómo será ahora, pero en aquel momento era como 3 años que podías jugar, o 5 años en la carrera que podías jugar los juegos universitarios. Eran como que los juegos de mayor competencia en cuanto a tema universidades. Y a mí me quedaba un año. Así que me fui a una universidad. Mira que, o sea, tenía talento en el deporte que a pesar de que habían pasado 3 años, me fui a una universidad, entrené y me dieron el cupo para jugar esos juvines. Fueron los únicos juvines que yo jugué, porque juvines en su momento, no sé cómo se llaman ahora, si tú eres de Venezuela y conoces cómo se llaman los juegos universitarios ahora, por favor escríbemelo en los comentarios. El hecho es que, nuevamente, el tener una habilidad, otra reflexión acá, te permite lograr algunas cosas. Y voy a otra historia de mi vida. Cuando salgo aproximadamente a los 18 años, que salgo de esta escuela militar, quedo como que en el aire, o sea, no tenía claro qué quería hacer, ¿no? Esos 3 años, y ya tú vas a ver por qué te digo esos 3 años siguientes, me dediqué a ser empleado. Ahora, vas a ver por qué te cuento esto de esos años de 18 a 21. Porque a los 21 años
conozco a quien hoy es mi esposa. Y pasó algo muy bonito. Y fíjate que tú dirás, bueno, ¿por qué tiene que ver todo esto con tu relación de esposa y todo? Y es que tú siempre vas a buscar de ser igual o mejor al círculo con que te relacionas. Ese dicho o esa afirmación de que si estás con cinco borrachos, tú vas a ser el sexto, o si estás con cinco fracasados, tú vas a ser el sexto, o cinco personas exitosas, tú vas a ser la sexta, eso es real. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo conozco a mi esposa, a los 21 años de edad, o sea, ya vamos para 18 años, su familia, todos eran empresarios o son empresarios. Cuando digo todos, me refiero a sus hermanos. Y yo empecé a relacionarme porque ella es de una familia muy unida, o sea, una familia que se relaciona, comparte, se apoya y todo, y todos eran empresarios. Y yo recuerdo que para ese entonces yo era empleado en un banco. Y entonces cuando salíamos a pasear o salíamos de vacaciones, yo dependía mucho de cuánto había ganado ese mes y cuáles eran mis gastos, si me alcanzaban o no me alcanzaba. Incluso siendo novio, o sea, todavía somos novios, ¿no? Pero me refiero a la etapa de noviazgo antes de casarnos, más de una ocasión, una de sus hermanas me tuvo que dar dinero porque yo vivía en Caracas, la capital de Venezuela, y ellos vivían en Valencia, otra provincia o estado llamado Carabobo. Y yo le decía, no, yo no puedo ir este fin de semana. Y ella me decía, pues usted viene y me ayudaba económicamente. Entonces había algo en mí que decía, si yo quiero salir adelante en este grupo, pues yo tengo que convertirme también en un emprendedor. Hace poco hablaba con uno de mis cuñados y les contaba esto de manera jocosa. Le decía, mira, yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a la playa y decíamos, vamos a comprar, no sé, lo que vamos a beber y vamos a hacer la vaca, que en Venezuela se llama la vaca, escríbeme aquí o coméntame cómo se dicen en tu país cuando todos ponen dinero. Uno de ellos sacaba una faja de dinero así y yo contaba literalmente, o sea, cuánto me quedaba para el transporte de Valencia a Caracas de regreso, cuánto me quedaba para pagar los gastos antes de mi quincena y salía y de pronto daba algo de colaboración y él me decía, no, 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 guarda tu dinero, yo brindo. Y eso a mí, más de sentirme bien, me hacía sentir mal. Pero qué bueno que me hacía sentir mal en ese momento porque yo decía, tengo que hacer algo diferente. O sea, tengo que hacer algo. Entonces, también hay otra persona dentro de este grupo familiar que es un concuñado, un gran empresario a quien respeto, admiro y quiero mucho. Su nombre es Marcos Becerra, que yo veía a él como un ejemplo. O sea, era una persona que había salido, ha construido todo lo que tiene construido hasta el día de hoy, pero que vino de abajo, o sea, historias similares, ¿no? Y recuerdo que una vez él me dijo, mira, en la vida hay dos posibilidades para tener éxito. O puedes ser un empleado exitoso o puedes ser un emprendedor, empresario exitoso. La única diferencia del uno al otro es que como empleado vas a tener un techo, pero como emprendedor o empresario, el techo te lo pones tú. Entonces son dos caminos distintos. Otra reflexión, el camino de la seguridad, ni bueno ni malo, o el camino del riesgo donde tú construyes tú. Así que al yo ser parte de la familia de ella, pues decidí comenzar a desarrollar esa vena de emprendedor. Luego de que yo salgo de las Fuerzas Armadas, que salgo de la escuela, recuerda que entré a los 16 años, duré 2 años, salgo a los 18, la conozco a ella a los 21, entro a su grupo familiar, me doy cuenta de todo esto, se enciende en mí esa llama de hay algo más. No necesariamente tengo que ser empleado y me decido comenzar a emprender. Mi primer emprendimiento fue a los 23 años de edad. ¿Y cómo llegué a ese emprendimiento? No solo por este contexto familiar, sino que leí un libro, el primer libro que yo compré. Entendamos que antes de eso yo no tenía el hábito de la lectura. Se nota pues acá que sí tengo el hábito de la lectura porque esto no es simplemente un adorno. Muchos de estos libros ya me los he leído y otros los sigo leyendo y me falta por leerlo. Pero entonces yo no tenía el hábito de la lectura. Había leído un libro que me había regalado este personaje que te comenté, Marcos Becerra, que se llamaba La culpa es de la vaca, de Camilo Cruz, que me decía, él siempre me decía, degolla tu vaca, y yo, bueno, ¿qué coño es eso de degollar tu vaca? Hasta que un día me regala el libro y entiendo esto, pero luego se despierta en ese deseo de querer leer
Y el primer libro que me compré se llama Destinado al éxito, de Dante Hebel, un pastor, conferencista, actor y orador cristiano. Y yo tenía 23 años de edad. Ese libro narra una historia, escúchame esto para que veas cómo debes aprovechar cada una de las cosas que van pasando en tu vida si quieres construir algo distinto. O sea, yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas. Las personas que no aprovechan cada situación para cada vez ser mejor y las personas que cada situación que les sucede los hace fracasar más o lo hace detenerse más. Depende tú de qué grupo seas. O si del que eres víctima con cada situación que te pasa, o si el que potencias cada situación que sucede a tu favor. Yo decidí ser de este grupo que potencia cada situación a su favor. Entonces, ¿qué pasó? Compré este libro y en este libro Dante cuenta una historia que le sucedió ahora a los 23 años de edad. Y es que le preguntaron qué quería que dijera su epitafio. A mí nadie me ha preguntado hasta el día de hoy qué quiero que diga mi epitafio. Pero como era el primer libro que yo había comprado, esto le sucedió a él a la misma edad que yo tenía cuando compré y leí este libro, yo decidí escribir mi epitafio. Y mi epitafio era Anderson Meléndez, hombre que hizo de la mente la mejor herramienta para alcanzar el éxito. Ahora, tenía 23 años de edad. ¿Y tú crees que yo a los 23 años de edad sabía cómo iba a ser de la mente la mejor herramienta para alcanzar el éxito? La respuesta es no, yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, no necesariamente para tú alcanzar el éxito o alcanzar cosas grandes en tu vida, tienes que saber cómo hacerlo, porque hay mucha gente que se excusa. O sea, hay gente que dice, no, es que no sé cómo hacerlo, es que no tengo las condiciones, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. No, tú simplemente toma una decisión y luego ve detrás de esa decisión, surfea, soluciona y pasa por encima de todos los obstáculos que se te van a presentar y vas a alcanzar ese objetivo. Entonces, al final de todo esto, de esos 21, 23 años que leí este libro hasta el día de hoy, me he dedicado a eso, a entrenarme, a capacitarme, a dar lo mejor de mí, a implementar para poder ayudar a otros. Historia más, historia menos, estoy resumiendo cada uno de estos años. En el año 2016, hasta hace unos días decía 2015, pero mi esposa me recordó que migramos, o sea, nos fuimos a vivir a Panamá, fue en el año 2016. Lo que pasa es que yo fui a inicio del 2016, no, finales del 2015, a inicio del 2016 a negociar. Se llega el año, pasa todo este recorrido, a los 23 años decido empezar a emprender, entro a las redes de mercadeo y siempre me di cuenta de algo, que aquí viene otra clave importante para ti, y es, cada vez que tú quieras tener mejores resultados en tu vida, en tus relaciones, en tu espiritualidad, en tu salud, tienes que aprender algo nuevo. No necesariamente con lo que sabes hoy vas a llegar a donde quieres llegar mañana. No necesariamente lo que has aprendido hasta hoy te va a servir para llegar a donde quieres llegar mañana. Y si solo te enfocas en lo que sabes hoy, déjame decirte que vas a vivir solamente en el pasado y va a llegar un momento donde te vas a quedar obsoleto. Y esto aplica para todas las áreas de la vida. Ahora, cuando yo empiezo en las redes de mercadeo, yo veo una oportunidad en esa empresa que se ganaba el 85% de comisión de la venta del producto que tú vendías. O sea, que no esto de 80% de comisión por vender productos como afiliado, aquí valga la cuña para seminarios online. Yo no, o sea, sí es una excelente comisión, pero yo había experimentado algo similar cuando empecé a hacer redes de mercadeo a los 23 años de edad. Pero yo me di cuenta de algo ahí y era, ok, yo puedo tener la habilidad, escúchame bien, tú puedes tener la habilidad para hacer algo, pero esa habilidad se va a perfeccionar si tú te formas, te educas y aprendes de otro. Eso fue literalmente lo que yo hice. Yo me di cuenta que tenía la habilidad para vender, pero que esta habilidad era empírica. Y que si yo quería ser uno de los mejores, y más allá de ser uno de los mejores, quería ganar billete, porque honestamente yo todo lo que he hecho lo he hecho buscando de cada vez ganar más, no convertirme en el mejor y ser un referente. Eso hoy por hoy no me interesa. Me interesa es que lo que yo esté haciendo me dé dinero, pero como consecuencia de eso que hago, que quede claro. Entonces yo me di cuenta de que tenía que formarme más, tenía que aprender más y ahí se abrió un mundo de posibilidades. Empecé a formarme como coach, empecé a aprender de programación neurolingüística, empecé a aprender de
de persuasión, empecé a aprender, inclusive hice cursos de oratoria, hice cursos de locución y luego vi la oportunidad de lo que era hacer redes de mercado, porque yo me dedicaba a la venta. ¿Sabes? Cuando entras a una red de mercadeo, la mayoría tiene dos modelos. La red de mercadeo, que es traer personas y generar ingresos residuales de los ingresos que ellos hagan, o vender el producto. Yo estaba enfocado en vender el producto. Pero luego miré que uno de mis patrocinadores, yo tenía 23 años, 24 años cuando eso, tenía en su cuenta, en su billetera, alrededor de $26,000. Y te estoy hablando hace 15 años atrás, yo creo que $26,000 hace 15 años, ahorita es dinero, hace 15 años era muchísimo más en un país como Venezuela. Yo estaba en Venezuela en ese momento. Y yo le pregunté a esta persona, ¿cómo haces para ganar ese dinero? ¿Cómo hiciste? Y me explicó que era haciendo red de mercadeo, invitando personas, formándolas y todo. Y yo dije, tengo que aprender de eso. Pero adivina qué. Quería aprender de eso, pero realmente no conectaba con ninguno de los líderes de la organización, ¿sí? Y no porque fueran buenos o malos, simplemente no conectaban. Así que me decidí, y aquí viene por qué te cuento esta historia, a buscar en el internet cómo hacer redes de mercadeo. Mi sorpresa es que caí en un embudo, no sabía que eso era un embudo en ese momento, de un gran amigo y experto en toda esta área de redes de mercadeo que se llama Roberto Pérez Pérez, un puertorriqueño, que enseñaba las 9 leyes para crear una red de mercadeo. Yo compré ese curso, pero resulta ser que por comprar ese curso, mira cómo todo se va conectando cuando tú decides construir tu destino, construir tu vida. Si bien por un lado, Dios tiene un propósito para ti, tú tienes que obrar para llegar a ese propósito y Dios va a aprobar y te va a acompañar en ese proceso. No es simplemente quedarse con la parte de la espiritualidad de que, ay, sí, Dios tiene un propósito para mí, qué bonito, pero no hago nada. Tienes que mover ese culo para llegar a ese lugar que Dios tiene preparado para ti. Resulta ser que yo compré este curso y por haber comprado este curso, como bono, tenía una entrada a un evento que era de temas de marketing digital. Sorpresa. Empecé a ver que había una oportunidad en el mundo del marketing digital, específicamente en el e-commerce de productos digitales. Te estoy hablando del año 2014. Empecé a ver esta posibilidad y participé de manera online en un evento que para ese entonces se llamaba Los Maestros de Internet. Conecté con la información que ahí daban. En ese entonces, mis primeros mentores en este mundo del marketing digital fueron Luis Eduardo Barón, Álvaro Mendoza. Luego Richard Osterud, Phil Alfaro, Go Sevilla y muchos otros que quizás tú hoy ni siquiera conoces. ¿Ok? Pero el punto aquí es el siguiente. Cuando yo vi una oportunidad, ellos lanzaron un programa, me acuerdo, Luis Eduardo Barón, que se llamaba Celebridad Instantánea. Pero a diferencia de hoy, para el momento que estoy grabando este primer episodio, la mayoría de cursos eran de valor de high ticket. Y ese curso valía $1,997. Yo conecté, quería aprender, pero adivina qué, no tenía los $1,997. Y aquí viene otra clave para ti. No necesariamente tienes que tener el dinero, porque la verdad, en mi experiencia ya de años viviendo, vender productos digitales como afiliado, experto o coproductor, hay una realidad y es que el 99% de las personas no invierte en su educación ni tiene un presupuesto mensual para decir, yo voy a invertir este mes en tal programa y tengo un presupuesto de $2,000. O sea, yo estaba en ese grupo del 99%. Pero ¿qué hice? Como yo conecté, eso no fue una excusa para mí para poder aprender. Y es que busqué a un familiar, un amigo, nuevamente aquí otra vez Marcos Becerra, y le dije, mira, hay este programa enseña esto. Recuerdo que enseñaba a cómo posicionarse como el número uno en tu nicho de mercado, a cómo escribir un libro y hacerlo bestseller en Amazon y cómo construir un infoproducto y hacer un embudo de venta. No se llamaba lanzamiento en aquel momento. Le dije, compra este curso, yo lo estudio y lo implemento en ti. O sea, la contraparte de implementar toda la estrategia en ti antes de hacerlo yo va a ser esos $1,997 que vas a pagar. Y lo compro. Entonces, cuando tú quieres algo, no tienes que enfocarte en que no tengo dinero. Al contrario, tienes que buscar la manera de conseguir ese dinero si realmente lo quieres para ti. Listo, sencillo. Empecé a estudiar esto y por haber comprado ese curso,
Entonces me gané una entrada para participar en Colombia en el año 2014 en el evento presencial. En aquel momento se llamaba los Maestros de Internet. Los Maestros de Internet. Vine a Colombia en el año 2015 para participar en ese evento y para mí fue un boom ver a personas que facturaban N cantidades de dinero, como quizás a ti te pueda parecer en este momento cuando vas a eventos presenciales o cuando ves algunos de nuestros lanzamientos y te mostramos lo que la gente factura. O sea, yo nunca dije, esa vaina es una estafa. Yo dije fue, wow, yo quiero eso para mí. O sea, yo quiero sentir esa sensación de decir, me gané $100,000, me gané $500,000, me gané 1 millón, o sea, vendí $1 millón. Así que, ¿qué hice? Empecé a formar. Pero en el camino de formarme, por no tener claro las prioridades ni tener un plan de acción específico y mentores directos, perdí mucho tiempo. Esto me llevó a buscar en Venezuela personas que capacitaran en el área de ventas, porque yo era lo que hacía, y les planteé, bueno, hagamos alianza. Yo te entrego mi parte digital porque ya yo sabía, porque venía formándome, recuerda, con empresarios celebridad instantánea, los maestros de internet, Luis Aldo Barón, Álvaro Mendoza, todo eso. Y yo pensaba que sabía y le dije, bueno, tú me das tu background o tu experiencia presencial y yo te doy la digital, creamos un producto digital y lo expandimos al mundo. O sea, 2015 ya yo tenía claro hacia dónde quería llegar. Pero una de estas personas hicimos la alianza, pero trabajaba más presencial. Yo ya me había formado como conferencista, tenía de mentor en ese momento a Francisco Yáñez, tenía de mentor a Edmundo Velasco en el área de PNL y tenía a Luis Eduardo Álvaro, Phil Alfaro, Richard Osterude, todo esto, la parte digital. Así que ya tenía habilidades para dar mensajes. Recuerda que venía de las redes de mercadeo, luego que salgo de esta empresa de red de mercadeo me dedico a dar capacitaciones y al final empiezo a hacer eventos presenciales con este conferencista en ventas y me dejo llevar, año 2015, me dejo llevar mucho por esa sensación de los eventos presenciales. Es divino, pero uno tiene que aprender a controlar. Yo me dejé ganar mucho por el ego porque como lo hacía bien o lo hago bien, modestia aparte, entonces me gustaba ese reconocimiento de las personas. En el año 2016 decido emigrar a Panamá, pero decido emigrar a Panamá con el objetivo principal de crear mi negocio digital. Porque si bien yo estaba haciendo mis primeros pininos por todo lo que te digo que había aprendido, en Venezuela ya no era tan sencillo hacerlo por el tema del internet, la luz, la moneda y todo lo que ya ustedes saben que ha pasado durante estos últimos años. Cuando llego a Panamá, llego con una oportunidad 2016 y una propuesta de negocio para poder crecer y esta propuesta de negocio que había llegado no era la que yo realmente esperaba. El hecho es que Panamá viví del 2016 hasta finales del 2020, principio del 2021, porque yo llegué aquí a Colombia en el 2020, fueron casi 5 años. Y en esos 5 años, ¿qué aprendí? Aquí viene otra recomendación, otro aprendizaje para ti. Ya estamos llegando casi al final de mi historia como emprendedor. Cuando llego en el 2016, llego con una propuesta de negocio donde estas personas tenían penetración en Panamá y ellos me iban a hacer el lobby para yo capacitar en las empresas de seguro. Pasaron como 3 meses y si hay algo que yo he hecho en mi vida y que seguiré haciendo es hacer las cosas con valores y valores conectados a la honestidad, a la seriedad, a la transparencia. No me gustan las cosas que se hacen con trampa, porque entiendo de que aquello que se hace con trampa puede darte muy buen resultado, pero en el camino pues es como un boomerang y el karma, Dios, el universo, como lo quieras llamar, existe y se te va a devolver. O sea, había una de estas personas que le gustaba ese tema de la trampa, ¿no? De cómo te jodo para ganar yo más y todo, y eso a mí no me hacía sentir bien. Yo no tenía nada seguro en Panamá, simplemente tenía este acuerdo con estas personas que uno de los directores, que en paz descanse, ya se fue la presencia del señor, tenía contacto con empresas de seguro y él me iba a hacer el lobby para yo entrar a las empresas de seguro en la parte de capacitación. Cosa que no se dio tan así porque era yo quien tenía que crear esto, pero ya yo había tomado la decisión de que me iba a Panamá, me fui los primeros 4 meses, estuve solo para poder asentar y no llevarme, ya había nacido. Yo me fui a Panamá, señores, cuando mi hija tenía 15 días de nacer, de haber nacido. O sea que no hay excusa, este es otro tema. A veces cuando la gente quiere y dice que quiere lograr su sueño, quiere alcanzar cosas distintas, no está dispuesto a pagar el precio. Yo estuve dispuesto a pagar el precio de perderme los primeros meses más hermosos que puede tener un bebé.
que son sus primeros 3 a 6 meses. Yo me perdí los primeros 4 meses de mi niña y no me arrepiento. Hoy por hoy, pues la veo cada día, se duerme, se acuesta, está conmigo gracias a este modelo de negocio. Si yo no hubiese hecho eso en ese momento, quizás hoy no tuviera la libertad que tenemos. El hecho es que cuando yo me voy allá, decido a los 3 meses romper esta relación con estas personas y nuevamente empiezo de cero. ¿Yo sabía qué iba a hacer? No, pero yo tenía un deseo, un sueño y un objetivo, y era vivir en ese país, generar ingresos en dólares y hacer lo que me apasionaba, que era enseñarle a las personas en el área de venta y desarrollo personal. Así empecé a hacer alianzas hasta que un día hice una alianza con unos empresarios y estos empresarios me llevaron a trabajar con ellos desde mi área de capacitación. Hay una reflexión aquí muy bonita que quiero que me entiendas para que lleguemos ya a la parte final de cómo llegué a ser lo que hoy soy, que no es ni el 10% de lo que estoy seguro que Dios tiene preparado para mí. Y es, a mí se me creó una creencia limitante que me hizo fracasar cuando estuve en Panamá y era que la única manera de yo poder salir adelante en ese país como inmigrante era si trabajaba con locales. Si bien es cierto que tener alianzas con personas del país donde tú estés te va a abrir más puertas, no es necesariamente un requisito fundamental para tú poder tener éxito. Pero yo me había metido esa idea y esa creencia que me limitaba. Entonces, si yo no hacía alianza para ese momento, hasta el 2018, con personas locales, pues yo sentía que me iba a morir de hambre, que no iba a generar ingresos. Eso me llevó a, si bien tener éxito en ciertos proyectos, como por ejemplo uno de ellos que fue para la empresa Mafre, donde a mí me contrataron como estratega de ventas para un contact center, que era una oficina que se dedicaba a venderle a clientes que ya eran clientes de Mafre o que habían sido clientes de Mafre en algún momento. Esa empresa, ese contact center, cuando yo llegué, facturaba alrededor de $5,700 y a los 4 meses yo lo llevé a facturar $67,500 mensuales con estrategias de venta que empezamos a implementar y con la capacitación que yo le daba a todo el equipo de venta. Un exitazo, o sea, fue fenomenal porque de 5,000 a $67,000 en 5 o 6 meses era fantástico. Pero nuevamente, el tener esa creencia limitante de que la única manera que yo podía salir adelante era trabajando solo con locales o haciendo alianza o de que locales me representaran, me llevó al 2018 a perderlo absolutamente todo. También detrás de esto hubo mal manejo del dinero de mi parte, porque pasé de ganar, no sé, 600, 1,000, $2,000 mensuales a ganar por encima o casi llegar a los $10,000 cada mes. Entonces fui y me compré un carro del año, me mudé del lugar donde vivía, que era un lugar modesto, a una de las mejores zonas en Panamá que se llama Coco del Mar. Pasé de pagar $650 de alquiler a un apartamento de 1,800 y cometí N cantidades de errores. Claro, ¿qué pasaba? No tenía educación ni inteligencia financiera, tenía era ignorancia financiera, y haber llegado a Panamá solo con $2,000 y pasar a tener estos resultados de empresas de 5,000 a $60,000 mensuales hicieron que yo no supiera cómo manejar el dinero y bueno, cometí todos los errores. En el año 2018 quedó en cero, se acaba toda esta alianza, yo no tenía ahorros y me tocó nuevamente comenzar desde cero. Pero del año 2018 a hoy han pasado cosas muy hermosas y por eso quiero ya cerrar este primer episodio contándote cuáles han sido esas cosas. Lo primero, me di cuenta de que en mi vida yo no iba a poder lograr nada grande si no colocaba en primer lugar a Dios. Ese tocar fondo de no tener ni $20 para llevar a mis hijos a McDonald's, luego de tener y llevarlo para donde querían comer en el momento que quisieran, me empezó a chocar porque yo pensaba que yo era el Dios, yo pensaba que yo era el coach de la mente para aquel momento y todo lo podía y no colocaba a Dios donde tenía que estar, que debe estar para mí, no sé para ti, en primer lugar. Decido cuando toco fondo entregarle mi vida a Dios para que sea Él quien empiece a regir todo esto. Tenía 30 años y hay algo muy bonito porque si no me equivoco, a Dios lo crucifican a los 30 años, a Jesús, el Hijo de Dios. Yo casi que he crucificado a los 30 años, porque pues después de tener cierto estilo de vida, quedé en la calle, después de vivir en una de las mejores zonas de Panamá, pasé a dormir en una sala, en una cama matrimonial con mis 2 hijos y mi esposa. Habían días donde no había para comer y entonces tenían que comer los niños proteína y nosotros solo carbohidratos. Y todo esto
alrededor de 4 o 6 meses caí en una depresión, pero logré levantarme. ¿Por qué logré levantarme? Fundamentalmente por tres cosas. La primera, le entregué mi vida a Dios y dejé que fuera Dios quien dirigiera de ahí en adelante todo lo que iba a pasar en mi vida. Segundo, empecé a conectar con realmente aquel propósito y aquellas habilidades y todo lo que había aprendido hasta ese momento. Quiere decir que cuando tú llegas a los momentos de adversidad en tu vida, tienes dos opciones. O te hundes como una víctima o drama y te vas para la mierda, o te detienes un momento y haces una lista de todas las habilidades que tienes y utilizas esas habilidades para salir adelante. Eso fue lo que yo decidí hacer. Y tres, empecé ahora a trabajar con un propósito distinto. Ese propósito distinto me llevó a salir de esa situación económica, a estabilizarme y a eliminar por completo esa creencia limitante que me había llevado hasta ahí de que yo no podía salir adelante al menos que otra persona me apoyara. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un deseo, cuando tú tienes las ganas de salir adelante y el hambre, no solamente el hambre desde el deseo, sino el hambre de la comida, tú vas a hacer lo que sea necesario para hacerlo. Yo de ahí pasé a ser dueño de un autolavado, me dio mucho en el ego porque me tocó literalmente lavar los carros ahí, atender a la gente y después del coach de la mente. Panamá es un país pequeño y si haces un buen trabajo, como el que nosotros hicimos durante casi 5 años allá, te das a conocer. Entonces, claro, era un golpe al ego porque después de ser un conferencista, coach, invitarme a eventos y todo el tema, ahora estar en un autolavado. Pero eso me valió, porque me enseñó a trabajar mi ego. 2020, 2019, antes de pandemia, decido ya no hacer más eventos presenciales. El autolavado nos permite salir adelante, solucionar nuestra situación económica y me voy al mundo digital. Ahora sí, en serio. Fíjate que cuando no tienes un plan, no tienes claro tus prioridades y procrastina y tomas excusas, van a pasar muchos años para empezar a tener resultados. Yo siempre había querido decir, vivo 100% del Internet. Me fui en el 2016 a Panamá queriendo lograr esto y no lo hice hasta el 2019. Y no por no tener las herramientas, sino porque, pues, por resolver el tema de ser emigrante y darle de comer a mis hijos, pagar el arriendo y todo lo que conlleva ser emigrante. Pasaron más de 3 años pues haciendo eventos presenciales, haciendo una y otra cosa, dando capacitaciones, coaching, consultoría y todo, hasta que tomo nuevamente la decisión a finales del 2019 y digo, ya no más, me voy a lo digital. Empiezo en lo digital, cae pandemia, maldición para uno, bendición para otro. Para nosotros fue una bendición porque nos permitió soltar los negocios físicos, en este caso el autolavado, y meternos 100% a este negocio digital. Y bueno, del 2020 para acá, 2021, conozco, 2020, perdón, septiembre, conozco el mundo de los lanzamientos. Finales de 2020 decidimos venirnos a vivir aquí a Colombia. Y del 2020 a hoy, que estamos exactamente a 2 de enero del 2024, pues han sido muchos los triunfos. Podría grabar 3 capítulos más hablándote de los triunfos, 3 capítulos más hablándote de los fracasos. Pero lo que quería que conocieras hasta este momento es que hoy tú me puedes conocer por mis habilidades, por mis conocimientos, por mis resultados, por los buenos comentarios o por los malos comentarios. No sé, no importa cuál sea, pero quiero que sepas y quiero que entiendas que todo ha sido un proceso. Estoy en contra de aquellas personas que dicen tener resultados rápidos, pero no cuentan todo su proceso. Ya tú conoces mi proceso. Comenzó desde que incluso nací, pudiera decir. No voy a decir que toda la vida tuve la vena del emprendedor, porque si viste este episodio desde el principio, te diste cuenta que todo ha sido un proceso. Lo más importante de todo esto y a lo que me lleva hoy es a entender de que siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú. Siempre va a haber alguien que te critique. Siempre va a haber alguien que piense que no lo puedes hacer, pero también siempre va a haber alguien que te va a aplaudir y te va a necesitar de que tú lo enseñes. Depende de ti a dónde te quieres dirigir. Señores, para ti que me estás viendo y escuchando, hasta aquí este primer episodio. Espero que toda esta historia que te conté sea de inspiración para ti. Ahora sí puedes decir que conoces a Anderson, conoces parte de mi proceso. Déjame en los comentarios cuál ha sido de todo lo que te conté la historia que más se conecta contigo o más se parece a ti. Y recuerda que vamos a dejar hasta aquí. Ahora vámonos al after party de lo que no se dicen
Y si quieres saber qué es eso del after party, de lo que no se dice, en la descripción de este video, si me estás viendo en YouTube, o de este audio, si me estás viendo en cualquier plataforma de audio, está la invitación a que seas parte de la membresía del after party de lo que no se dice. Recuerda suscribirte, recuerda seguirme en todas las redes sociales como @soy Anderson Meléndez y nos vemos en un siguiente episodio de Lo que no se dice podcast. Te espero dentro de la membresía de After Party de Lo que no se dice. Que Dios te bendiga. Todo lo mejor para ti. Chao, chao.